Buenas tardes a todos, soy la doctora Mariana Barrera y en esta oportunidad vamos a hablar de órganos de los sentidos y esta clase vamos a exponer el aparato de la audición. Tiene como objetivos conocer los diferentes orígenes embriológicos, además de las malformaciones. Bueno, el oído comienza su formación, al igual que el ojo, alrededor del día 22, en la cuarta semana del desarrollo, y presenta múltiples orígenes embriológicos. Viene de lo que es el ectodermo general, el neuroectodermo y el mesénquima, y voy a tener la participación del primero y el segundo arco, la primera bolsa faríngea y del primer surco faríngeo. Bueno, vamos a dividir el oído en oído externo, oído medio y oído interno. El oído interno es lo primero que se forma en el día 22, en la cuarta semana del desarrollo, al igual que el ojo. El oído externo va a estar separado del oído medio a través de la membrana timpánica y va a tener la función de captar los sonidos. El oído medio va a estar separado del oído interno a través de la ventana oval y la función va a ser de conducir los sonidos desde el oído externo hacia el oído interno. El oído interno va a tener como función conducir los sonidos y transformarlos en impulsos hacia los centros auditivos a nivel del sistema nervioso central. Vamos a describirlo de afuera hacia adentro, pero siempre teniendo el reparo de que la primera parte que se forma es la vesícula óptica a nivel del oído interno. Vamos a hablar del oído externo, que está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular está formado por 6 montículos o mamelones, que su origen embriológico va a ser el mesénquima, más precisamente lo que es el primero y el segundo arco faríngeo. El primer arco faríngeo formará los 2 primeros mamelones y el segundo arco faríngeo formará los 4 mamelones siguientes. El conducto auditivo externo va a estar formado, el conducto auditivo externo va a tener su origen embriológico en el primer arco faríngeo, es decir, que es de origen del mesénquima, pero algunos autores sostienen que el único derivado que da el primer surco o hendidura, que es de origen ectodérmico, va a ser el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, en su origen, va a estar recubierto por un tejido epitelial y luego llamado tapón meatal, y en la semana 28 esto se va a recanalizar. Vemos acá nuestro pabellón auricular formado por 6 montículos, el primero y el segundo por el primer arco, y del tercero al sexto formado por el segundo arco faríngeo. Del oído externo al oído medio dijimos que iba a estar separada la estructura por lo que es la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene triple origen embriológico, siendo de origen ectodérmico, mesodérmico y endodérmico la membrana timpánica. El oído medio es aquel que comunica el externo con el interno y va a estar formado por lo que es el receso tubo timpánico, formado por lo que es la trompa de Eustaquio y la cavidad del tímpano. La trompa de Eustaquio va a estar formada o va a tener su origen embriológico a nivel del endodermo, más precisamente en la primera bolsa faríngea, y se comunica con la faringe. La cavidad del tímpano va a estar formado por lo que es el martillo, el yunque y el estribo. El martillo está en conexión con lo que es, o en contacto con lo que es la membrana timpánica, y va a venir de la osificación del cartílago de Meckel. Su origen embriológico va a ser mesénquima, va a ser el primer arco faríngeo. Va a estar conectado a través del músculo tensor del tímpano. El yunque, algunos autores dicen que viene del cartílago cuadrado, otros dicen que el cartílago cuadrado no existe y viene del cartílago, de la osificación del cartílago de Meckel, de también el primer arco faríngeo, es decir, que es de origen del mesénquima. El estribo es el que está en conexión, en contacto con lo que es la ventana oval, y va a tener su origen embriológico en el mesénquima, pero en el segundo arco faríngeo, y va a ser a partir del cartílago de Reichert.
va a estar en contacto con esta ventana oval y va a tener un músculo que es el músculo estapedio. Vemos acá la membrana del tímpano, la membrana oval en contacto con el estivo y los ligamentos de estos tres huesecillos. La ventana oval es el orificio del laberinto óseo. Bien, habíamos dicho que lo primero en formarse va a ser la vesícula óptica. La vesícula óptica va a venir a partir de un engrosamiento, que este engrosamiento es a nivel del ectodermo general, es una placoda, un engrosamiento a nivel de este ectodermo general, que se va a invaginar, va a formar en un principio lo que es una fosita, y luego termina formando, cuando se separa de este ectodermo general, lo que es la vesícula óptica. La vesícula óptica, como les dije, va a estar formado por lo que es ectodermo general, pero va a recibir las células de la cresta neural que van a migrar del tubo neural y también va a recibir células provenientes del ectodermo neural como son los neuroblastos. Esta vesícula óptica va a tener dos partes, una parte que va a ser ventral y una parte que va a ser dorsal. La parte ventral va a estar formada por lo que es el sáculo, el conducto coclear, que en su interior van a tener el órgano de Corti. En la parte ventral voy a tener el ganglio espiral y voy a tener los receptores sensoriales del sonido. En la parte dorsal voy a tener el utrículo, los conductos semicirculares, el conducto endolinfático y voy a tener los receptores del equilibrio y la posición. La parte coclear y vestibular forman el laberinto membranoso y por fuera está el laberinto óseo. Vamos a describir cada uno de ellos. Bien, la parte ventral forma lo que es el sáculo y el conducto coclear. Forma lo que es el conducto coclear y forma lo que es el sáculo. Bien, este conducto, el extremo del sáculo, lo que va a hacer es se va a alargar, se va a enrollar 2 veces y medio y va a formar lo que es el conducto coclear. Este conducto coclear en esta formación y en estas vueltas que da tiene gran influencia de la notocorda. El conducto coclear posee en su interior lo que es el órgano de Corti. El órgano de Corti va a tener receptores sensoriales para las ondas sonoras. ¿Sí? Tenemos el conducto coclear con lo que es el órgano de Corti. Bien. Bien, el conducto coclear lo que va a formar es el ganglio espiral. Va a formar también lo que es el ganglio espiral. En el conducto coclear se van a encontrar dos cámaras que van a estar llenas de líquido, que van a ser la rampa timpánica y la rampa vestibular. El origen de estas rampas va a ser de origen mesenquimático, que se va a transformar en cartílago, fíjense acá, y después del cartílago se empieza a vacuolizar, se empieza a formar todas estas vacuolas hasta que se forman estas rampas. Cada rampa va a estar separada de lo que es el órgano de Corti por una membrana que va a estar en la rampa timpánica y otra membrana que va a estar en la rampa vestibular. Las neuronas bipolares del ganglio espiral van a formar el nervio coclear y van a conectar con lo que es el órgano de Corti. Acá tenemos los receptores, ¿sí?, del órgano de Corti. La parte dorsal va a formar lo que es el utrículo, acá tenemos el utrículo, los conductos semicirculares, que son 3, 1, 2 y 3, y el conducto endolinfático. Lo que primero se forma es el conducto endolinfático. El utrículo lo que va a hacer es se dilata y va a formar 3 conductos semicirculares. Forma estos conductos semicirculares que tienen lo que se llama una rampa ampular. En esta rampa también
van a tener lo que son los receptores del equilibrio. Estos receptores de equilibrio me van a servir para lo que son los cambios de posición. Voy a tener para esta altura lo que es el ganglio vestibular. El ganglio vestibular se forma, acá el ganglio vestibular se forma por la diferenciación de células del utrículo. Las neuronas bipolares del nervio vestibular van a formar lo que es el nervio vestibular. Las prolongaciones centrales del nervio vestibular junto con lo que es el nervio coclear van a formar el nervio vestíbulo coclear, que es el par 8. La parte vestibular y la parte coclear forman lo que es el laberinto membranoso y por fuera está el laberinto óseo. Hay una zona que reúne a lo que es, hay una conexión entre lo que es el sáculo y lo que es la cóclea, que lo van a encontrar como conducto de Hensen o conducto reunens, porque une a lo que es el sáculo y la cóclea. Sáculo con lo que es la cóclea, ¿sí? Es esta partecita de acá, el sáculo con lo que es la cóclea. Bien, ahora que conocemos las estructuras, podemos decir que las ondas sonoras llegan, penetran en el conducto auditivo externo, hacen vibrar la membrana del tímpano. Esta vibración se va a transmitir hacia lo que son los huesecillos del oído, que hacen vibrar todo lo que es la ventana oval. Estas vibraciones lo que van a hacer es transferirlas a lo que es toda la perilinfa, que hay todo acá alrededor. Todo este espacio perilinfático contiene líquido. Acá lo que va a ocurrir es que van a ser captadas por las células sensoriales que se encuentran acá en el órgano de Corti y transformarlas en señales eléctricas que se transmiten al cerebro. Con respecto a las malformaciones auditivas, podemos nombrar lo que es la sordera congénita, que una de las principales causas que tiene es por el virus de la rubiola, por citomegalovirus, también por la sífilis. Puede afectar lo que es el órgano de Corti, las conexiones, el ganglio espiral o los huesecillos del oído. También voy a tener algunas malformaciones del pabellón auricular, como puede ser la hipoplasia del pabellón auricular, que puede ser mínima o puede ser en su totalidad. Es más frecuente en los varones y es más frecuente unilateral y muchas veces está asociada a algunas trisomías, como pueden ser del par 13 o del par 18. O puede ser algún síndrome que afecte lo que es la migración de las células de la cresta neural. Todo lo que afecte la migración de las crestas neural, de las células de las crestas neurales, hoy ustedes saben que puede afectar todo lo que es el oído. Como el oído tiene múltiples orígenes embriológicos, puedo tener diferentes causas que afecten diferentes partes del oído, que es una estructura muy compleja. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vamos a encontrar en una próxima clase. Muchas gracias por su atención.